A partir de este momento comienza Marxianos. Para compartir sus pensamientos galácticos quedan con ustedes Daniel Vanina Croco y Carlos Amir González. Carta de intención marciana 1. De la Tierra venimos, a la Tierra volveremos, entre flora y fauna. Mares y tierra hemos surgido. De mamíferos parte, con somníferos adormecidos, ocultando sueños. Nos creímos dueños de lo que no era nuestro, sino que compartido. Con dolor hoy vemos páramos yermos del ayer, tierra fértil. Promesas incumplidas de progreso y felicidad, naufragando entre discursos y papeles, frases vacuas, tinta simpática, del no ser, del nunca serás, encadenados a la soberbia de humana condición superior. Olvidamos cultivar la razón de que con libertad, igualdad y fraternidad podríamos haber sido mejores. Hermano, tuya es la hacienda, la casa, el caballo y la pistola. Mía es la voz antigua de la tierra. Tú te quedas con todo y me dejas desnudo y errante por el mundo. Mas yo te dejo mudo, mudo. ¿Y cómo vas a recoger el trigo y alimentar el fuego si yo me llevo la canción? Buenas noches, bienvenidos a esto que hemos denominado Marxianos. Primer tripulante de la tripulación, el doctor Vanina Croco. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, Carlos. En los controles técnicos de la nave tenemos a Leonardo Pereira, quien es nuestro publicista, además, que ha hecho nuestros avances, una voz impresionante. Gracias por todo, Leonardo Pereira. Los contactos que estableceremos, los oyentes saben que vamos a contar con un programa que va cada 15 días, que es de 1 hora, por lo tanto no podremos recibir llamadas al aire y trataremos de, a través de un correo que ya les pasamos, que es marcianos36@gmail.com. Por aquí pueden escribir ampliamente lo que quieran y los estaremos viendo y revisando, y si alguno se puede pasar al aire, así lo haremos.
Contactos de mensajes escritos también al WhatsApp, más 598 98 190 384. Y por gentileza del padrino que tenemos a nivel de las regalías literarias, que es el señor David Pesano, ofrece para nuestros primeros 3 oyentes que se contacten a través de WhatsApp Una democracia única de Nelson Fernández y Hugo Machín. ¿Se acuerda de Hugo Machín? Ahora que era un hombre del diario La Hora, y pertenecía a la agrupación de ¿cómo es la agrupación de la prensa? La APU. Era de la barra de Nacazuz. Ese sí lo conocía. Hugo Machina, ese sí que lo conocía. Y bueno, y tenemos también este libro de Nelson que hacen conjugando esfuerzos Nelson Fernández, también que es mucho más reconocido periodista de búsqueda y de los medios televisivos. Una democracia única, muy buen libro. Este es el segundo tomo en realidad, pero es un libro del año 2017 y con muy, muy buenos temas. Y justamente como el tema que en el día de hoy ya en un ratito nomás estará desarrollando el doctor Vanina Croco es la democracia burguesa, bueno, vienen a cuento estos libros. Después tenemos Guía de la Democracia Directa, que está escrito por el Instituto para la Iniciativa y el Referéndum en Europa, en Suiza y más allá. Guía de la Democracia Directa, otro interesante libro. Y bueno, y otro de los temas que también va a integrar a su temática el doctor Vanina Croco es Atenas, la democracia en Atenas. Y este libro justamente es Atenas, una democracia, de Robert Cohen. Bueno, vistas estas 3 cuestiones, doctor Vanina Croco, creo que no me está quedando nada en el camino. El día de hoy el eje temático, que ya lo anunciábamos y que lo vamos a poner ya en la voz del doctor Vanina Croco, en clave marciana, es la democracia burguesa. Qué tema, ¿eh? ¿Qué tema La verdad que entramos por un tema complejo. Ojalá no lo haya pensado mejor y me haya cambiado el tema. Hay categorías y hay conceptos, hay palabras que no precisan adjetivos, que no precisan un sustantivo al lado para esclarecer. No es el caso de la democracia. Es más, cuando nosotros en los últimos 30 o 40 años hablamos de democracia, la izquierda habla de democracia, habla de una democracia sin adjetivos y entonces tergiversa los sentidos más profundos de la democracia. Para aclarar nuestro pensamiento tenemos que retrotraernos un poco a la situación, a la historia misma del ser humano. El trabajo representa en el materialismo histórico la clave en cuanto a que la producción define 4, 5, 6 formas que el hombre se dio para organizarse. Y la clave está ahí. Tenemos durante unos cuantos millones de años, no muchos, 2 o 3, el comunismo primitivo, el hombre depredador. Después aparecieron formas más organizadas, el modo de producción asiático, el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. Que posiblemente trataremos de que así sea, es la última formación clasista de la humanidad. El modo de producción es la forma en concreto que el hombre se da para producir. El esclavismo. El esclavismo es muy fácil, muy sencillo. El dueño, el oligarca de turno en aquel momento era dueño de la tierra y de las minas, fundamentalmente de la tierra, que era el principal medio de producción, y de la fuerza de trabajo también. Y con esa fuerza de trabajo hacía lo que quería. En varias sociedades se concretó eso, porque el modo de producción es un elemento general
y está integrado por múltiples formaciones económico-sociales. Entonces, clásicamente se habla de la democracia ateniense o de la democracia griega. Y se hace con una especie de abstracción. O sea, los griegos son hombres profundamente democráticos, con una democracia directa que era posible en base a que eran pequeñas ciudades-estado, que no había... Se calcula que en Atenas había 20.000 ciudadanos y 400.000 esclavos. Eso es impresionante, ¿no? Sí. Totalmente. Entonces... Y quienes podían tomar resoluciones. Parece que fue un dictador por ahí ateniense que hizo un censo una vez y quedó esa cifra. No se sabe exactamente si es así, tal cual, pero debe andar ahí. Debería andar. La mayoría de los esclavos provenían de dominar a otros pueblos. Pero también eran esclavos por deudas, o por delitos, o por determinadas cuestiones, el cual él perdía la libertad, el ser humano ese perdía la libertad. Pero la esclavitud era una cuestión absolutamente normal. Entonces los grandes filósofos... El otro día me encontré con una compañera que me decía que Platón no. No sé, porque no soy un experto en Platón, ni mucho menos. Pero Aristóteles hablaba de animales parlantes, o animales con dos patas, porque... Así calificaba a los esclavos. Sí, claro, sí. Y era normal. ¿Qué otra forma de producir podía haber que poner a los esclavos a trabajar? Mientras el ciudadano griego hacía las artes, discutía, iba al foro, hacía geometría, profundizaba en las ciencias. El trabajo manual era despreciado. Entonces, la formación económico-social llamada democracia griega también es el esclavismo. El esclavismo no puede ser una cosa ajena a la democracia griega. Se puede abstraer, se puede decir, pero es falaz. Entonces, eso pasa en todo momento. Inclusive, se hablaba de la timocracia. La timocracia fue espartana, sobre todo, y Aristóteles lo ponía como un ejemplo de la democracia perfecta, que era la democracia de los que tenían más dinero, más acres, y entonces tenían mejor posibilidades de ejercer una democracia plena. Había un sentido muy aristocrático. ¿Eso quiere decir timocracia? Timocracia. Quiere decir la democracia de los más ricos. De los más ricos. No me preguntes bien de dónde viene el término griego en concreto, porque no lo sé, pero es así. Y bueno, y ahora la democracia burguesa. ¿Qué la compone? Ya saltamos, Vanina, a la democracia burguesa, ya dejamos Atenas, digamos, no sé, como referencia. Sí, me parece que es tan importante el tema y tan complejo que seguir hablando de los griegos, no sé si... Usted tomó a Atenas como la referencia más lejana en el tiempo, digamos, que creo que son 600 años antes de nuestra era, ¿no? Donde se ubica la democracia ateniense, para dar un referente de cómo a través de la historia la timocracia fue propuesta por Solón, tengo entendido, y fue un poco antes, siglo VII, siglo VIII antes de Cristo. Pero en el siglo VI se le da un barniz, pero sin embargo había gente que tenía 500 acres, había gente que tenía 300 acres y caballos, había gente que eran los hoplitas, que tenían 200 acres y tenían que hacer la infantería en las guerras, y había toda una escala. Todo estaba dirigido por 500 personas, eran 50 de cada... Había 10 ciudades que mandaban a ese foro, digamos, de 500 personas, mandaban 50 de cada una. Y era la posibilidad de hacer una democracia directa, en tanto ahora tenemos 8.000 millones de personas en el mundo. Lógico. No. Ahora, la referencia de esa democracia ateniense que todavía hoy por hoy, dentro de la modernidad, digamos, a veces se toma como un referente de cómo el hombre, por allá, por el fondo de su historia, tenía una democracia. ¿Qué democracia con más injusticia social que esa? No podía haber 400.000
personas que no eran consideradas ciudadanos porque no eran considerados como lo mismo. Animales con dos patas, Sí. como decía usted, ¿no? Se podían vender, prestar, comprar, alquilar, matar. El delito de muerte o el delito de violación no regía para los esclavos. Para ser reconocido como ciudadano había que tener más de 18 años, ser hombre, ¿no? Porque eran los hombres, las mujeres no participaban, por supuesto. Los famosos Juegos Olímpicos eran solo para los hombres. Y ser propietario. Y tener una cierto volumen en esa propiedad. Y ahí en Hipación en una suerte de asambleas, ¿no? Que resolvían cosas. Y no sé bien la estructura de ciudad por ciudad, pero en Atenas había 500 que venían de las ciudades vecinas. Y se convertían como una suerte En Esparta las cosas eran más duras siempre, porque fue el pueblo de esa cosa espartana, ¿no? Que se habla de una espartana. A los niños que nacían con defectos los tiraban para el precipicio y cosas por el estilo. Pero todo eso es la forma de producir y la forma de vivir de los griegos. Entonces cuando decimos democracia griega, ¡ay, qué maravilla! La democracia directa griega, no podemos soslayar que era eso. Porque si no hacemos lo mismo con la democracia burguesa. La comparación con la República romana, que era una república que funcionaba unos 500 años antes de nuestra era también, ¿no? Sí, la República fue hasta el siglo II antes de Cristo. Tenía como aspectos de senado y demás, con gente que más o menos se movían. Sí, pero era absolutamente aristocrática. Era absolutamente aristocrática. Esta ateniense también lo era, ¿no? Sí, claro. de alguna manera. Perfecto. Lo que pasa es que Roma tiene un volumen y un progreso político institucional muy grande. Las leyes, el código romano, que se estudia todavía en nuestra facultad de abogacía y se aplica a muchísimas cosas. Pero era inspirado en eso y con los mismos dioses prácticamente, y los dioses tanto griegos como romanos como que no se ocupaban demasiado de los asuntos terrenales. Claro, y de ser el fundamento. Tenían los mismos odios y las mismas virtudes que los humanos. No era... Recién con los cristianos aparece el Dios todopoderoso, bueno y cosa que representó un salto enorme en la cultura una moral fundante, creo que le dicen a algunos historiadores, sí, le llaman así. Un cambio radical. Hay que ver que cuando aparece el cristianismo en el siglo I, obviamente, porque así lo denominamos nosotros, en 360 años se hizo la religión oficial del coso, y comido por los leones y metiendo mejilla. Pero fue tal el nuevo mensaje. No había dioses sanguinarios, no había un Dios que era amor y que nos quería a todos por igual. Por lo tanto, los esclavos ingresaban al grupo de ser humano. Fue un cambio radical en el concepto. Después derivó en lo que derivó, y eso lo podemos estudiar, ¿no? Medioevo, etcétera, etcétera. Pero en el origen, el cristianismo fue un cuestionamiento radical del esclavismo. Déjeme leerle dos mensajes. Bueno, José Antonio Vera, desde el Paraguay, nos manda saludos. Después Miriam David dice, acá estamos escuchando el programa. Miriam David está por Solimar, Lagomar. Acá estamos escuchando, que todo vaya muy bien. Y ya se nos adelanta también Danilo Tubino a través de Marcianos 36. Les quería aclarar que es Marcianos con X, 36 @gmail.com. Y se nos adelanta un poco al tema de que vamos a tratar, ¿no? Sobre la democracia burguesa, recordando cosas que han pasado dentro del Uruguay, dice. Te recuerdo ahora. En lo político, esta versión uruguaya de la armonía universal en el mundo del capitalismo globalizado consiste en minimizar nuestras diferencias con los gobiernos anteriores, fraternizar con sus prohombres, emitir señales de que todo va bien,
todo lo que es ha sido así siempre, y puesto que ha sido así, así seguirá siendo. Estas muestras de buen comportamiento economicista y conformista podrían ser presentadas como una actitud de madurez, como si por fin la izquierda hubiera aceptado el mundo tal cual es. Este discurso tiene trabajando a su favor unas cuantas trupés que soplan a cachete inflado estridentes clarinetes desde los más distintos medios. Es la opción de cambio que no inmuta. La opción molde no aguanta tinguiñazo de una pregunta digna de un párvulo. Y entonces, ¿para qué todo? Los años de lucha, la bandera de Otorgués flameando en los barrios, los presos y las familias deshechas, la imposibilidad de responder a la pregunta. Esto, ¿sabe quién lo escribió? Hugo Cores, año 2005. Ah, mira. Una cosa que cometí un error tremendo. Primero no le comenté quién eran los cantantes que nos recordaban que suya era la voz, poema de León Felipe. Esta versión que hicieron en los años 70, el grupo Agua Viva, cuando comienza dicen hermano, y tuvieron que cambiar la palabra porque decía Franco, decía León Felipe. Tú te llevas el caballo y la pistola, pero ¿cómo vas a recoger el fuego y alimentar y recoger el trigo si yo me llevo la canción, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Y bueno, que venía a cuento. Nosotros también estamos un tanto tratando de recobrar la voz antigua de nuestra tierra o de nuestros antepasados. Usted lo hacía diciendo con esta indigna aristocracia ateniense que tenía a 400.000 esclavos trabajando para que ellos pudieran deliberar bien en sus cenáculos, y en apariencia de debate democrático. Aquí no entra el que no sepa matemática, ¿no? O geometría, no me acuerdo. Mire usted. Bueno. Me hizo acordar a un suceso de hace no mucho, que pasó en el Parlamento. La senadora Bianchi, reclamando de que los senadores que no tenían una formación universitaria dejaban mucho que desear, ¿no? Y hubo que aclararles que desde hace mucho tiempo el pueblo elige a sus representantes y que no les pide certificado universitario, ¿no? Pero bueno, se le aclaró bien a esta señora. Bueno, entonces, Vanina, nos vamos a la democracia burguesa. A la democracia burguesa. Para hablar de democracia burguesa, ¿de qué periodo vamos a estar hablando? ¿Qué años? No, yo creo que hay que primero hacer un enfoque teórico de lo que es la democracia burguesa. Porque con el mismo criterio que nosotros le metimos el esclavismo a la democracia griega, le vamos a meter el capitalismo a la democracia burguesa. Hay un modo de producción que es el capitalismo. Y hay muchas formaciones económico-sociales que, siendo capitalistas, tienen 1000 matices diferentes, millones de matices diferentes, pero hay una cosa en común. Entonces, hay un modo de producción que lo aceptamos como lógico, como normal y como ideal. Entonces, hay un grupo de gente que es dueño de los medios de producción, hay un grupo de gente que vende su fuerza de trabajo y no es dueño de nada, y generan un plusvalor que se queda en manos del burgués, que es dueño de los medios de producción. Esto tan básico, obviamente que los economistas y el pensamiento de derecha lo niega. Nunca van a aceptar que la fuerza de trabajo viva, el trabajo vivo es el que produce el plusvalor que se acopia, que queda en manos. Con un pequeño detalle, que es que no hay forma de evitar, cuando la producción es una producción de corte capitalista, no hay forma de evitarlo esto. Y los famosos impuestos que quiere imponer la socialdemocracia no evitan, a lo sumo liman un poco o disminuyen un poco
la apropiación de plusvalía por parte del burgués. Hay una cosa muy interesante que Bill Gates y otra movida actualmente, una movida yanqui de multimillonarios diciendo, por favor, cóbrenos más impuestos. Y están locos. No están locos. Ellos no piden que le socialicen los medios de producción, piden que le cobren más impuestos. Uh-huh. Y ahora Biden lo está haciendo, o lo está intentando hacer, por lo menos. Entonces, o sea, la democracia burguesa... ¿Y usted le quisiera socializar sus medios de producción en lugar de que le cobren impuestos sobre sus ganancias? Solución. Y como le quiere sacar el aparato central de sus ganancias. No hay otra solución. Ahora, escúcheme, ese plusvalor del cual usted me hablaba, que genera una explotación sobre los principales sectores de la población, que es la clase trabajadora en última instancia, produciendo bienes y produciendo servicios. En el sentido más amplio del término, porque la clase fabril, el proletario del siglo XIX en Europa... donde se elabora la tesis, donde Marx elabora la tesis. Claro, ahí es la primigenia, la producción de mercado. Pero ahora se ha extendido el concepto de proletario, yo diría, a todo trabajador que no explota otro trabajo ajeno. Entonces... una de las prédicas que tiene el capitalismo ahora es que cada vez hay menos trabajadores. Y yo creo que no encontré cifras, he tratado de buscar cifras hasta que la pandemia me dio una cifra. Que en ese momento debe haber, porque la OMS sacó cuánta gente estaba sin trabajo, parcial o definitivamente sin trabajo durante la pandemia. Y era así como el 30 y pico %. Y haciendo las cuentas, debe haber en este momento, trabajando de todo tipo y condición, más de 3.300 millones de personas. Por lo tanto, no es un momento en que no trabaje nadie y que... Es más... Sería menos de la mitad de la población mundial. Poco menos, pero la población mundial implica niños de 1 año, 2 años, 10 años, 15 años, sin duda, que no trabajan. Y viejos de 80, 90 y 100, que tampoco trabajan. Entonces, de población activa debe ser bastante más que el 30%. Y fíjese que si tomamos como referencia el Uruguay, tendríamos 3,5 millones de habitantes y se supone que entre trabajadores produciendo bienes y servicios estaríamos en 1,5 millones. O sea, sí, claro. que también es claro. Menos de la mitad de la población. Es menos de la mitad, pero es bastante. Seguro. Y hay un nombre... es impensable. Hay fábricas en China de 1,5 millones de trabajadores. 1,5 millones de una fábrica. Una fábrica, todo Montevideo trabajando en una fábrica. Seguro, claro. Fabricando iPhone y Samsung ¿no? Porque esa tecnología tan maravillosa que tenemos acá, la hace gente, generalmente mujeres, que son más precisas y más delicadas y más puntillosas. Ahora dígame, ese 1,5 millones en un terreno común, digo, con varios galpones. No, físicamente no tengo idea. Porque físicamente pueden estar en distintas ciudades. Eran tal las condiciones de trabajo que hubo hace unos años ya, que la gente protestaba suicidándose. Wow. Porque las condiciones en China son diferentes. El tipo no queda sin trabajo y pone un kiosquito en la puerta de la fábrica, como puede ser acá, ¿no? Y vende rifas, o sea, que se le ocurre. No, si no, tiene que ir de vuelta para allá a comer arroz y a carrear estiércol. Entonces, y el sentido del fracaso, de volver hacia donde saliste, en esa migración interior que hubo en China en los últimos 30 o 40 años, es brutal. Pero en Bangladesh hay 3 millones de costureras que frenan el desarrollo de la fuerza productiva porque le pagan miserables salarios de hambre, fabricando ropa para muñecas. Y en el norte de Italia hay un montón de chinos, no sé cuántos millones, no 50, pero unos cuantos millones, fabricando prêt-à-porter, o sea, ropa de confección, sobre todo para mujeres. Ahora, disculpe. Y las peruanas que están en Buenos Aires trabajando casi esclavas. Totalmente. En sótanos, fabriles. Peruanas, bolivianas, ecuatorianas. Terribles.
Escúcheme una cosa, Vanina. Bueno, son las 20 horas, ya nos tendríamos que ir a un corte y regresamos. Bueno, no sin antes recordarles que se pueden contactar con nosotros a través de nuestro correo de marciano con X, todo con minúscula, @gmail.com. Y también pueden hacerlo a través de un servicio de WhatsApp que es el 98 190 384. Necesaria pausa. Gracias, Luna. Bueno, retornamos a la tarde-noche ya de la imprescindible. Acá me hace una consulta un oyente si soy Carlos Amir y que fui funcionario del Banco Hipotecario. Le digo que no soy yo. Como le comentaba a Daniel antes de ingresar, yo soy Carlos Amir González. El Amir es nombre, pero normalmente me dicen Carlos Amir. En el caso de los Turco Amir, son dos hermanos. Creo, no sé, uno de ellos me parece que trabajó en el Banco Hipotecario. Pero no. Hasta ese Carlos Amir somos homónimos, pero en mi caso es nombre y en el otro caso es apellido. Usted quería reubicar... Yo le diría, tenemos otro mensaje por acá que hace referencia al tema que veníamos hablando, de WhatsApp, que dice: muy buen programa, bienvenidos a la 36, nos dice Inocencio, que es un hombre que está en la audiencia, pero también es protagonista en esta radio, porque suele enviar unos mensajes con una imitación al Pepe Mujica, y unos mensajes que son bastante cómicos, por supuesto. Me parecía que un poco, Daniel, nos habíamos le digo Daniel porque usted me exigió que lo tuteara. Prácticamente no es mi costumbre, pero bueno, ya que el doctor Vanina Croco, con el cual nos conocemos hace muchos años, me la hace más fácil. Ahí vamos. Bueno, Daniel. Vos sos Carlito. Denuncias al aire, Denuncias al aire. Yo soy Carlito. Tal cual. Escúcheme, escúcheme, Daniel. Quería volver un poco al eje de me parece... Usted siempre es el que es más centrado que yo. Yo soy siempre el que me voy por las ramas, pero nos habíamos ido por las ramas. Teníamos que ubicar tema de la explotación, de la plusvalía, y sé que eso es bastante dificultoso de explicar, ¿no? Estaba usted en esto de las formas de la producción del capitalismo y que la democracia burguesa en realidad es la envoltura de un sistema de producción, distribución y consumo, ¿no? Sí, está la base material. Uh-huh. Podemos hablar 1000 horas de la base material, pero está la otra parte, que es la superestructura. Una definición muy fácil de superestructura es todo lo demás. Todo lo demás es superestructura. Pero hay una clase dominante que inevitablemente, quiera o no, impone una ideología dominante, que se impregna en todo. De repente leyendo se hace más breve que si improvisamos. Uh-huh. El ser social condiciona nuestra conciencia. Eso es una cosa marciana de toda la vida. Además, en una sociedad existe una ideología dominante que, desde el inconsciente personal y colectivo, nos condiciona. Nos dice qué nos gusta y qué no. Qué es lógico, normal, natural y qué no. ¿Cuáles son los valores a defender y cuáles debemos reprimir? ¿Cuál es la cultura a consumir en tanto concuerda con nuestros valores? Desde ese inconsciente acordamos una historia oficial que nos consolida como nación, que nos consagra como justos y superiores, que nos marca a nuestros enemigos y también nuestra cultura referencial y por lo tanto a admirar y a imitar, y seguramente, lo más importante, nos legitima nuestro lugar en el mundo, nuestro papel en la formación económico-social.
y es cortito. Hay un libro que se llama La Reacción, que yo se lo recomiendo, es muy bueno, anda por ahí por las librerías, publicado por el grupo Entres, un grupo de gente joven de izquierda. Aparece una cita de un sociólogo francés, Frédéric London, que nos permitimos transcribir. Digo. Ya poco propenso a conocerse determinado, el individuo es más propenso a considerarse como la causa de su propio deseo, cuando la inconsciencia de la determinación se ha vuelto muy fácil, dada la complejidad y la evanescencia de la cadena causal que debería percibir. Así, el individuo dice que las cosas que le interesan o las actividades que realiza son su elección, sus gustos genuinos, su vocación, sin entender que la acumulación de imágenes afectivas que ha constituido esas cosas en objeto de deseo y determinado sus elecciones haya venido completamente desde afuera. Bien. Hay una inmensa Sáquemelo de la clave marciana y póngamelo en clave popular. No, que todos los gustos, la belleza, lo feo y lo lindo, todo está regido por esa ideología dominante, a la cual el propio burgués está metido, y nosotros también. El propio proletariado y sus clases afines, sus clases aliadas, también está impregnado de esa ideología dominante. Uh-huh. Y al proletariado le resulta muy difícil contrarrestarla, transformarse, para decirlo en marciano, en clase en sí, en clase para sí. Imagínate al burgués, porque la tendencia nuestra es decir que el burgués es un alma podrida que la tiene totalmente clara y que nos perjudica a propósito, pero es mucho más complejo que eso. Ellos también están metidos en esa ideología dominante y les resulta más difícil porque tendrían que admitir que ellos son la clase privilegiada dentro de la estructura de la democracia burguesa. Ahora, ahí no para la cosa, hay una parte institucional, hay un aparato educativo. Y el aparato educativo, cuando la izquierda habla de educación, nunca la oí, de repente alguna vez lo dijo, que es el principal transmisor de la ideología dominante. Cuando uno dice 2 más 2 son 4, o le explica a un estudiante cualquier ley de la física, no está haciendo ideología, es mucho más complejo que eso. Pero en la escuela, en el liceo, se imparte el pensamiento mayoritario, el pensamiento predominante. No solo en el capitalismo, pero cuando cantamos el himno, ¿no es parte de la ideología dominante? Sí, la patria o la tumba, es parte de la morir por mi bandera, la bandera bicolor, uh-huh. La patria, está bueno. La patria te dijeron. Yo no digo volver al viejo, a los viejos canción. socialistas del Uh-huh. principio de siglo, que como eran internacionalistas, cuando contaban el himno uruguayo en un cine, no se sacaban el sombrero y no se paraban. Y la gente los odiaba. Pero hay que decirlo, más allá que nos paremos y aplaudamos el himno, hay que decirlo que es parte de la cosa, porque la gente lo repite el himno sin pensar en lo que está diciendo. La patria y la tumba, estamos dispuestos, entonces hay que meterle para adelante con la patria y la tumba. Pero las cosas son mucho más complejas. Pero hay un aparato... Ahora, una cosa, Daniel. Bueno, usted me estaba diciendo hoy por hoy de que había sacado unas cifras que decían que prácticamente un poco menos de la mitad de la población mundial existe como clase trabajadora, digamos, Uh-huh. ¿no? En distintos medios, produciendo bienes o produciendo servicios, bueno, de todo tipo. Esto es clase trabajadora. Esa clase trabajadora en su conjunto, después de determinada cuestión regresiva en lo que se llamó en algún momento como campo socialista,
que cambiaba un poco el sistema de producción y que se suponía que iba a mejorar las condiciones de los trabajadores y las condiciones de los pueblos Claro. que trabajaban. Fue el gran sueño del Pero siglo XX. esto retrocedió, digamos. Usted la vez pasada estabas comentando, Daniel, de que se me hace cuesta arriba a mí tutearte. Estabas comentando que bueno, ahí me tragué. Estabas comentando el otro día en la entrevista, bueno, que en Cuba considerabas que todavía seguía existiendo una suerte de socialismo real a la cubana, ¿no? Sí, parece bastante claro. Pero en líneas generales, Asia, África, Europa, ni qué decirlo, en la mayor parte de los países hoy a nivel internacional rige el sistema capitalista como sistema de producción y de distribución, sí. ¿No? O sea que esa millonada de gente estaría en condiciones de explotación bastante terribles, porque además hoy se habla de cifras impresionantes. Yo la vez pasada obtenía cifras en la televisión alemana de la Deutsche Welle y decían que dentro de Europa, yo inclusive estaba acostumbrado a escuchar que los términos de desigualdad en América Latina son insostenibles, pero no estaba acostumbrado a que uno de los países capitalistas más desarrollados de Europa fuera un país extremadamente desigual. Y decían que hay una concentración del 90% de la riqueza en un 5% de la población, cosa terrible, ¿no? El trabajador alemán es el peor pago de toda Europa, fruto de toda una política neoliberal dura y pura y dura. Hartz fue ministro de Trabajo, creo, y era el encargado de la Volkswagen, y fue el que llevó adelante una política. Era muy simple, cuando alguien quedaba sin trabajo y tenía 40, 50 años, lo cubrían con un subsidio y lo presionaban terriblemente para que se pusiera a trabajar en algo, cualquier cosa, y con muy bajo salario. Inclusive el ministro, no me acuerdo cómo uno de los ministros alemanes decía que haber bajado el salario del obrero alemán no era un fracaso del sistema, era el éxito del sistema, ¿no? Europa aprovechó la crisis del 2008 para liquidar definitivamente el estado de bienestar, cuya única justificación política era que del otro lado estaba la Unión Soviética y los alemanes orientales, etcétera, etcétera. Y el tener que emular ambos sistemas. Habían que emular y tenían que vivir bien. Y para eso también nos explotaban a nosotros, ¿no? Nosotros decíamos que el estado de bienestar lo pagábamos los subdesarrollados, los países dependientes. Pero quiero avanzar en alguna cosa más, porque se nos está acabando la hora. Hay un aparato político también, que es el aparato, el ejecutivo, los parlamentos, los partidos, las formas republicanas o formas monárquicas. Todo eso incluye el aparato burocrático. Y está el aparato judicial. Entonces, el aparato judicial, que generalmente la ideología dominante lo muestra como seres extraterrestres, amorales, no inmorales, amorales, que distribuyen con justicia perfecta y discriminan. Pero es parte de ese fenómeno, ahora se ve bastante notoriamente, de la judicialización de la política. De la política. Entonces, todo esto. Ahora, cuando todo este aparato muy sofisticado, el más sofisticado de toda la historia de la humanidad, la superestructura capitalista es lo más sofisticado que se construyó. Cuando todo esto no sirve, falla, está en la rama militar, el aparato militar. Entonces, yo digo una cosa que comprendo que puede ser criticable o discutible. Nunca lo vi planteado así, pero creo que esquemáticamente es cierto. Yo estoy convencido que es cierto. Cuando no hay democracia política, ya no alcanza la democracia y viene la dictadura, sigue habiendo democracia burguesa. La democracia burguesa sigue siendo democracia burguesa cuando no hay democracia política. O sea, las dictaduras del Cono Sur fueron parte de la democracia burguesa del Cono Sur. Y así como
las dictaduras del Cono Sur nadie llamaba democráticas, eran democracias burguesas. Así como los gobiernos el atentado contra el atentado contra Dilma, contra ¿cómo se llama? Evo Morales. Contra Evo, pero sobre todo contra el paraguayo, ¿cómo es? Sí, Monseñor Lugo. Y contra Zelaya. Contra Zelaya en Honduras. Son parte de la democracia burguesa, pero nadie llama dictaduras a eso. Entonces, la pregunta del millón es, nosotros en la década del 60, ¿peleamos contra la democracia burguesa o peleamos en defensa de la democracia? Mirá que yo me encontré ayer un amigo indignado por lo que planteaba el Cacho, que lo planteaba la movida esta militar de la historia reciente, indignado diciendo, yo defendí la democracia porque yo peleé por la democracia, porque yo ponía abajo la dictadura y me jugaba la vida pendiendo abajo la dictadura en los muros de Montevideo. Pero ¿se puede pelear por la democracia política y no por la democracia burguesa? Porque después que perdés la democracia política no es una cosa banal. Ese usted no sabe es una cosa banal. Ese tú sabes, Daniel, que va a tener que ser un tema que vamos a tratar en algún momento por una interpretación que nosotros pasamos por un proceso en el cual decíamos, antes de la dictadura proclamada como cívico-militar en algún momento y después como de carácter fascista también, parecía que el enunciado de cuál era la fase que estaba sufriendo la democracia, porque también al Pachecato se lo declara como un proceso de autoritarismo, donde la democracia se torna autoritaria. Pero yo coincido con usted en ese asunto de que, porque además las fuerzas de izquierda y fundamentalmente el partido al cual pertenecimos, antes de la dictadura, como que luchábamos contra el sistema capitalista. Y a posteriori de la dictadura, como que empezábamos a luchar por una suerte de democracia avanzada, que seguía siendo de cuño y de corte liberal burgués. Avanzar en democracia. Es un avanzar en democracia. Tiene sus bemoles. Claro. Tiene sus complejidades. Está bien, porque lo que quiere decir en definitiva es llevar hasta sus últimas consecuencias la democracia política de la democracia burguesa para lograr un salto cualitativo a posteriori. Usted maneja un término por allí que es revolucionar la democracia burguesa. Sí, claro. Pero la democracia política es muy importante. Tengo una pequeña cita acá que me parece importante. A poco de desarrollarse los primeros años del comunismo de guerra y de la NEP, Rosa Luxemburgo le decía al PECUS, en lugar de los organismos representativos surgidos de elecciones populares generales, Lenin y Trotsky, mirá qué nenes, implantaron los soviets como única representación verdadera de las masas trabajadoras. Pero con la represión de la vida política en el conjunto del país, la vida de los soviets también se deteriorará cada vez más. Sin elecciones generales, sin una irrestricta libertad de prensa y reunión, sin una libre lucha de opiniones, la vida muere en toda institución pública, se torna una mera apariencia de vida y en la que solo queda la burocracia como elemento activo. Palabras maravillosas porque yo ahora lo puedo compartir en la década, en el siglo XXI, pero ella lo dijo en 1920 y pico, polemizando con Lenin y Trotsky. Acerca de la democracia obrera y la dictadura del proletariado. Contestándole a Trotsky, que había escrito, como marxista nunca fuimos adoradores fetichistas de la democracia formal, cosa que es cierto, Rosa le dice, es cierto, ni tampoco fuimos nunca adoradores fetichistas del socialismo ni tampoco del marxismo. Lo que realmente quiero decir, siempre hemos diferenciado el contenido social de la forma política de la democracia burguesa, siempre hemos denunciado el duro contenido de desigualdad social y falta de libertad que se esconde bajo la dulce cobertura de la igualdad y la libertad formales.
impulsar a la clase obrera para crear una democracia socialista en reemplazo de la democracia burguesa, no para eliminar la democracia. Así que yo valoro muy grandemente la democracia política, pero no me la confundo con la democracia burguesa. Entonces, todos los que hablan desde la izquierda y hablan de democracia, porque medio que una de las derrotas más grandes que hemos tenido en los últimos 30, 40 años es pensar que la izquierda en el Uruguay peleó por la democracia burguesa. Queríamos revolucionar, no queríamos defender la democracia. Cuando la perdimos, sí, claro. Sí, claro. Y estuvo muy bien. Pero una vez constituida pero nuevamente... Carlos, que decía largo, duro y difícil y probablemente armado. Decía... Era mejor que fuese mejor, no tanto sí, peor, claro. tanto mejor, sino que era mejor que mejoraran las cosas, está claro. Pero a veces no le parece que se prolonga demasiado ese dejar de luchar por el objetivo estratégico final o que va camino del mismo, como que hoy por hoy estamos como en una suerte de suspensión o de nebulosa con respecto al objetivo estratégico y final. O sea, hay categorías que han desaparecido del lenguaje de la gente de izquierda, ¿no? Conozco una sola persona que yo intelectualmente respeto, aunque tengo muchísima discrepancia con él, Esteban Valenti. Que yo sepa, es el único que salió a competir, a discutir a Lenin públicamente desde Bitácora, a cuestionar el Estado y la Revolución, porque la socialdemocracia uruguaya lo que ha hecho, y creo que a nivel del mundo, ha hecho es ir olvidando las categorías esas, la lucha de clases, la democracia burguesa, todo, y entonces como que no existió nunca. Pero no tiene tal vez no tiene la valentía intelectual de plantearse al frente y decir, no, democracia burguesa, no, democracia, por esto y por eso. O no hay lucha de clases, las clases se pueden conciliar. De hecho, es así. El PIT-CNT pelea por un desarrollo sustentable. Nunca me queda claro si es capitalista sustentable. Bueno, mire, sobre el PIT-CNT y el tema de la democracia, yo la vez pasada le aclaraba a un amigo que hubo un segundo congreso, porque él sostenía que había estado el congreso del 65, y hubo un segundo congreso del pueblo entre el 2007 y 2008, que justamente pretendía enmendarle el soneto o corregirle la plana a lo que ya se veía venir de lo que iba a ser el Frente Amplio. Y bueno, y salió un voluminoso libro por extensión universitaria, en la cual hablan todos los gremios allí reunidos y hablan de ese proyecto de país sustentable y proyecto sostenible en la producción y demás. Pero eso se barrió abajo de la alfombra, prácticamente se hizo desaparecer eso y se pasó a aplicar otras cuestiones. Algunos compañeros me dicen porque en los congresos empezó a funcionar una correlación de fuerzas a favor de los cambios que quería implementar el progresismo, ya no la parte de izquierda del Frente Amplio. Y esos sectores se empezaron a perder en los congresos y entonces empezó a vaciar de contenido el programa Frente Amplista. El programa más revolucionario del Frente Amplio, digamos, ¿no? Este país se dejó de hablar, no es solamente que se dejó de hablar, se empezaron a hacer cosas en contrario, se dejó de hablar de la reforma agraria, de aquellos 4 ejes fundamentales que tenía el programa Frente Amplista de los años 70, ¿no? Nacionalización del comercio exterior, nacionalización o estatización de la banca, reforma agraria, y no me acuerdo, hay una cuarta por allí que yo no me estoy acordando, no sé si usted la recuerda. Y fue una movida socialdemócrata muy dura que nos pasó cuenta por todo. Y que creo que podría ser el tema de la próxima. Sí. Yo no quería olvidarme antes de irnos, porque ya Leo nos hace señas de allá, estamos en las 8:20 horas, 31 minutos.
Le leo algún otro mensaje. Nos vuelve a decir José Antonio, que nos está escuchando de allá de Paraguay. Felicitaciones por la calidad del programa, por el contenido, por las voces y el eficaz encuadre. Mucho me gusta que prosigan con temas como democracia, que hablando de autenticidad es una sola, como el capitalismo y el socialismo, dos abordajes que es absurdo le cuelguen lo de humanismo al primero y de real al segundo. Y bueno, por acá Gmail no. Y bueno, y sí, nos vamos a tener que despedir, Vanina. Les vamos a decir que bueno, que aquí para Miriam y para José Antonio no podemos dejar los libros, pero dejamos estos 3 libros de los cuales les hablábamos para la audiencia de Marcianos, y fundamentalmente Miriam, cuando quiera pasar a retirar uno de los 3 para elegir, los otros 2 los dejamos también aquí para la imprescindible. Entonces nos despedimos, doctor Vanina. Fue un placer discutir con usted o intercambiar. Para mí es un placer además empezar a tutearlo, Daniel. Daniel. Te cuesta en pila, ¿eh? Será usted, hasta Daniel, dentro será hasta dentro de 15 días, un jueves como hoy a las 19:30 horas. Gracias, Leonardo, en los controles de la nave. Muchas gracias, buenas noches. Así pasó Marcianos, que se reencuentra con ustedes dentro de 15 días. Jueves a las 19:30 horas.